Tenemos secciones doblemente reforzadas a flexión. Como les decía, esta va a ser la base pues para ya el análisis de columnas específicamente, ¿verdad? Eh, pa- Diferencias a las vigas que están a flexión, pues ahora tenemos un área de acero en la parte superior, le vamos a llamar A' sub S, que básicamente está allí para generar, obviamente, esa resistencia que nosotros necesitaremos cuando nuestro momento flector se invierte, por supuesto, pero recuérdense que esta área de acero que esté en el lado de compresión de la viga marca una variación. Es decir, que por ejemplo, si nosotros tenemos, al final de cuentas, pues nuestro eje neutro, ¿sí? Y obviamente estamos hablando de que toda esta área está con presión. Justo esa presencia de un área de cero acá, con un módulo de elasticidad diferente, ¿qué es lo que va a causar? Pues una variación en el aporte, ¿verdad? De esa resistencia a compresión. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias? Pues siempre nosotros tenemos que hacer un equilibrio estático, por supuesto, eso no nos lo quitamos. Vamos a tener que generar em, vamos a tener que ubicar precisamente nuestros centroides, los peraltes adecuados. Siempre pues respetamos el recubrimiento que debemos de dejar de la cama inferior y la cama superior, claro. El peralte para la fibra inferior, perdón, está medido de fibras superiores siempre al centroide siempre, por favor, de la cama inferior y la cama superior, pues lo que vamos a hacer es un peralte prima, un D prima, que es el que representa pues esta pequeña cota, solo para poder ubicarlo geométricamente, ¿verdad? Lo que hacemos en estos casos es de que como ya tenemos nosotros un área de acero equivalente, recordarán ustedes cuando teníamos esos pequeños rectángulos que a la larga pues empiezan a representar un área del acero, pero que nosotros la estamos traduciendo a un área semejante o equivalente al concreto, pues hay que encontrarlo, ¿verdad? Sí, Diego. Sí, yo tengo una pregunta, ¿qué? Yo lo pongo por fórmula, ¿no? N-1, esto es la relación, a ver, ¿qué relación es esta? Exacto. Lo que pasa es de que, digamos que uno resta el uno, precisamente porque como el módulo de elasticidad que tenemos es mayor, digamos que usted, pues, tuviéramos un módulo de 110 contra uno de 100, al momento de dividirlo, pues le queda 1.1. Ese punto uno es el equivalente adicional que hay que sumar. Como siempre relaciona el mayor en la parte superior y luego en la inferior va el denominador, siempre va a superar la unidad. Luego solo le quita la unidad y pues ya con eso puede ajustar su razón. Claro. Sí, no, no, ninguna pregunta es tonta, ¿verdad? Sí, Querétaro, cuéntame. Claro. Gracias, Querétaro. Buenísimo. Muy bien. Vamos a ver, pues. Muy bien.
Eso es en cuanto a la relación modular, ¿verdad? Eh, Precisamente ya cuando ustedes, em, ya cuando vamos a encontrar el área de la sección equivalente, pues es donde operamos estos valores y ya terminamos nosotros de generar una equivalencia que pues gráficamente la representamos ahí como ese par de rectángulos adicionales, ¿verdad? Que están ahí en nuestra viga simulando ser pues con el mismo material que el concreto porque es quien va a predominar en cuanto a las deformaciones sobre todo, ¿verdad? Y al estado de agrietamiento. De igual manera, como hay que hacer una equivalencia en cuanto a la sección, al área, perdón, hay que hacer una equivalencia en cuanto a la inercia, ¿verdad? Tenemos nuevamente nuestra relación modular o la relación de los módulos de elasticidad. Tenemos el módulo de rotura, ¿verdad? Aquí no tenemos variación en la ecuación, así como en el de agrietamiento, tampoco en las deformaciones ni en la curvatura, ¿verdad? Aquí vamos nosotros a analizar nuevamente los estados de sedencia, posteriormente el agrietamiento, ¿verdad? Y después el último. Acá lo que sí debemos nosotros de revisar, al igual que la vez pasada, son los tres casos en los cuales el comportamiento lineal del concreto y el acero de refuerzo en compresión no cedido. Verán que vamos a empezar a tener, a diferencia de las veces anteriores, pues un momento en el cual también el acero que esté a compresión puede llegar a tener una participación en ciertos momentos o escenarios donde sí puede llegar a ceder, dependiendo, porque recuérdense que pues, es un esfuerzo a compresión que eventualmente va a llegar a ser, pues tal vez no excedente, pero va a ser muy alto. ¿Sí? Entonces debemos siempre de revisar qué sucede con el acero que está a compresión, no solamente con el que está a tensión, precisamente porque no va a deformar de igual manera que el concreto, aunque esté comprimiéndose, ¿verdad? Vamos a tener también el comportamiento lineal del concreto y el acero de refuerzo en compresión cuando ya haya cedido y cuando no tengamos un comportamiento lineal del concreto, pero el acero de refuerzo en compresión tampoco haya cedido, ¿sí? Nuevamente, vamos a hablar de que vamos a tener una linealidad o un comportamiento elástico siempre media vez estemos dentro del 70% de ese F'C, por favor. Que es lo que pues en teoría más o menos logramos estimar nosotros de esta primera gráfica antes de que se vuelva una bilinealidad en este caso. ¿Sí? Recordarán ustedes, media vez estemos debajo del 70%, pues nos mantenemos justamente en ese comportamiento que nosotros decimos, bueno, si excedemos a un 71, pues ya pasamos a una bilinealidad, pero verán ustedes una variación y es que cuando hablábamos solamente de la fuerza compresión, cuando hablábamos de nuestro equilibrio de fuerzas internas, pues siempre teníamos nuestra tensión y ahora es una fuerza de compresión, pero vamos a hacer la distinción con un par de subíndices. Vamos a tener compresión del concreto y compresión del acero. ¿Sí? Siempre las del acero pues van con el subíndice S. Por lo tanto, pues el caso A, que era donde nosotros decíamos, bueno, el concreto se mantiene debajo del 70%, o sea, se mantiene con esa linealidad, ¿sí? Es decir, que todavía está en un rango elástico, eh, pero ya empieza a suceder, a aparecer a siempre un recubrimiento, una distancia de recubrimiento acá, la fuerza de compresión del acero, ¿verdad? Estas dos son las que aportan y verán ustedes en los ejemplos que vamos a ir practicando que estas dos suman la compresión y esa es la que ahora igualamos a la tensión que está en la cama inferior del acero. En este caso, importante la deformación del acero, decimos el acero de refuerzo no ha cedido porque está justamente en ese momento, en ese instante donde la deformación unitaria del acero es igual, exactamente igual a la deformación eh, eh, excedente del acero, el epsilon sub y. ¿Sí? Variaciones que tenemos ahora en este punto, ¿sí? En el caso B del que hablábamos, pues simple y sencillamente en este lado lo que vamos a tener es, vamos a ver aquí si me siguen, por favor.
Prestemos atención, voy a tratar aquí de subrayarles. Tenemos deformación del acero a compresión es inferior, ¿sí?, al accidente. Y aquí lo que sucede es de que ese acero que está a compresión es mayor la deformación que tenemos unitaria en ese sentido, ¿verdad? Y luego tenemos un caso B donde efectivamente superamos el 70%, ¿sí? Se excede este rango. Y pues nuevamente el acero, pues desde esperarse, ¿verdad?, se va a encontrar debajo de este valor. Y eso sí, ya tenemos una bilinealidad. Vamos a conseguir un par de fuerzas a compresión, una para el rango superior, otra para el rango inferior, ¿sí?, de esta pequeña área equivalente a un triángulo idealizada. Y obviamente pues una fuerza a compresión, pero del acero. Nuevamente, cuando hagamos nuestro equilibrio de fuerzas, estas tres deberían de sumar para poder representar lo que sería la fuerza a compresión completa. Vamos a ver en el estado de excedencia siempre con nuestro punto pivote abajo, ya que establecemos que la deformación del acero va a ser cedente. ¿Y qué es lo que nosotros daríamos? Pues ahora, ya que entra en juego la cama superior del acero de refuerzo, pues los ejes neutros, ¿verdad?, en donde nosotros tengamos los diferentes estados de la deformación unitaria del acero a compresión. Es esperable, es igual que la vez pasada, ¿verdad? Aquí tenemos un poco de la resolución de las ecuaciones. Esto es igual que la vez pasada. ¿Qué vamos a tener? Pues siempre la tensión, siempre tenemos pues una igualdad hacia la compresión. Condiciones, nosotros esperamos que el F sub C sea inferior al 70% del F' C, ¿verdad? Pero eso sí, nosotros aquí en la cedencia, en el caso A, vamos a tener que el acero está inferior a su deformación unitaria, ¿verdad? La actual está inferior a la deformación unitaria. Vamos a plantear nuestro equilibrio de fuerzas partiendo de esto, ¿sí? Igualamos, ¿verdad? Vamos a igualar. Pero verán ustedes que aquí ya entran las dos fuerzas a compresión, es decir, la fuerza a compresión del concreto, que es F sub C por B dividido 2, ¿verdad? ¿Por qué? Por el área del triángulo que se genera de este lado. Pues nosotros la vamos a sumar con la fuerza a compresión del acero. Obviamente aquí lo que se hizo fue que ya se trasladó al otro lado a restar. Y tenemos lo que son las fuerzas que producen o tienen los aceros, digamos. Acero a compresión, acero a tensión. Y de este lado, pues el concreto, ¿verdad? Entonces aquí simplemente pues vamos igualando, vamos a encontrar nuestro equilibrio. Resolvemos y planteamos las ecuaciones a través de que nosotros vamos a sustituir de que el F sub C también sabemos de que es el módulo de elasticidad del concreto por la deformación que el concreto tenga en ese momento. A mí se me ocurre, perdón, ¿cómo se llama? Un gran paréntesis por la hoja de cálculo de Leonardo. Yo pienso que esta es la respuesta del por qué va variando por poco esa gráfica. Pero igual, veámosla de último, ¿verdad? Porque la deformación pues va variando, por supuesto. Tenemos que ver ahí qué fue lo que pasó. De cualquier manera, aquí tenemos también el esfuerzo que está sucediendo en el acero. De igual manera, pero es el acero que está a compresión. De igual manera, sería la elasticidad por su deformación unitaria a compresión. Y ahí es donde nosotros tenemos que revisar en qué momento o en qué punto está la cama superior, qué tanto se está deformando, cómo va la deformación unitaria en la cama superior. Es la única variable que va a cambiar aquí en estas secciones doblemente reforzadas, ¿verdad? Y si esto resuelve para fuerzas internas, ahora hablemos de deformaciones y sabemos que, pues siempre por una relación aquí de triángulos, la deformación que esté sucediendo en el concreto es equivalente a C, así como D
menos C, que sería pues este cateto opuesto, ¿verdad? Es equivalente a E sub Y. Planteamos la relación de tres o la relación de triángulos aquí. Y pues obviamente aquí vamos a obtener que F sub C es igual a E sub C por la resolución de estos triángulos. Eh, Continuamos resolviendo, sustituimos y luego nos va quedando esto que ya se asemeja pues también a una ecuación cuadrática, ¿verdad? Vamos a tener un exponente c al cuadrado, por aquí vamos a resultar con un exponente c, y si resolvemos esa pequeña ecuación, vamos a desarrollar esta ecuación de segundo grado para c, donde pues siempre a partir de una ecuación cuadrática vamos a obtener dos valores. Verificamos este término y ahí podemos nosotros conseguir el valor de c que va a sustituir esta ecuación y obtendríamos nuestro momento cedente, el m sub y por lo tanto la curvatura cedente, el phi sub y, ¿verdad? Ahora hacemos pues, el mismo escenario para D. ¿Cuál es la variación? La igualdad que nosotros tenemos en este punto, en vez de utilizar el E sub S, verán ustedes que aquí teníamos E sub Y, permítanme que ver, aquí disculpen, vamos a ver, perdón, creo que es la deformación, un segundo. Creo que aquí no cambié la ecuación. Un momentito, solo quiero ver. Permítanme. Quiero ver que no tenga. Vamos a ver. Estado del caso A. Aquí está. Mm, mm, Vamos a ver. Estado de excedencia para el caso B. Ujú. Mm, mm. Permítame, solo quiero ver si cambio aquí. Sí, aquí está. Permítanme, estábamos en esta. Disculpen la interrupción. Hablábamos del caso B, aquí estamos. Muy bien, aquí tenemos el comportamiento lineal del concreto y de que el acero de refuerzo superior en compresión aquí ya ha cedido, ¿sí? Justamente nuestra deformación unitaria del acero a compresión se encuentra cediendo. Es el momento en el cual ya excedimos el rango eh, que nosotros esperábamos para este valor. Justamente es esta condicionante, mantenemos las ecuaciones tal cual traíamos similares al caso anterior, y cuando nosotros hacemos este análisis y vamos a cambiar, eh, vamos a aplicar este momento, esta ecuación para el momento cedente y esta curvatura para el phi cedente, pues simplemente deberíamos de encontrar nosotros que el valor que estemos analizando en este caso, pues haya excedido la deformación unitaria del acero de refuerzo a compresión. Es la única condicionante. Pasamos a un escenario C, a un caso C, donde las variantes, pues primero, para empezar, la línea de comportamiento del esfuerzo, pues como vimos anteriormente, ya cambia. Aquí ya vamos a tener que la igualdad de nuestras fuerzas, siempre la tensión del A sub S por el Fy, va a ser igualada a esta sumatoria de las tres fuerzas. Tenemos la fuerza del concreto a compresión 1, que sería la parte superior, la parte cuadrada. Por lo tanto, esta pues relativamente sencilla, sería el valor que tenemos en el eje X, que es un punto 85 de F'C. Luego tenemos esta distancia como C menos M, y pues obviamente por el ancho que tengamos, que sería la base, ¿verdad? Luego, el resultante del C2. Básicamente tendríamos el área de este pequeño triángulo donde pues el cateto opuesto es el M por 0.85 de F'C, siempre por el ancho de la viga, pero dividido 2 ya que es un triángulo, ¿verdad? Sencillo por ahí, con la geometría que ya conocen todos. Vamos consiguiendo también el valor que represente la fuerza compresión
el acero de refuerzo para la cama superior. Y esto nos va a dar un valor específico, pero a sabiendas de que nosotros pues esperamos tener, nuevamente, si lo hiciéramos fino, pues tendríamos un valor que iría variando. Pero si nosotros buscamos acá representar un valor que sea fácil de calcular, lo que hacemos es utilizar una linealidad, ¿verdad? A partir de un punto 85 F'C, ¿verdad? ¿Qué puntos tenemos a variar acá? Pues nuevamente utilizamos la deformación del acero siempre al punto 008 cuando esté a compresión. Y lo que esperaríamos nosotros es de que al momento de que vamos a sustituir precisamente este valor, ¿sí? Este punto 0008, lo sustituimos cuando queremos determinar la pendiente y con ello nosotros encontramos la línea de deformaciones para esta gráfica, ¿verdad? Encontramos la pendiente y con ello nosotros podemos sustituir nuevamente en la ecuación, generar nuestras ecuaciones alternas, sustituimos y con esto nosotros encontraríamos pues prácticamente una ecuación un poquito más grande, pero siempre que nosotros buscaríamos resolver con nuestra ecuación cuadrática. Se va volviendo un poco más compleja, por lo menos la estructura que ya tiene, pero pues nuevamente es para que nosotros podamos encontrar justo eh, pues nuestro valor de C. Al momento de que ya le hayamos encontrado, que yo sé que pues ya resulta ser un poco más complejo, finalmente vamos a conseguir nosotros ya nuestro nuevo momento cedente y la curvatura cedente para ese análisis del caso C, ¿verdad? Donde ya nuestro concreto en la parte superior pues está cediendo, ¿verdad? Al igual, ahora pues aquí hacemos un parteaguas, vamos a ver el estado de agotamiento y aquí lo que vamos a tratar es de que vamos a tratar de hacer el mismo caso, pues análogo al estado de agotamiento en el primer escenario. ¿Qué tenemos de diferente? Pues utilizamos ya nuestro módulo equivalente de Whitney. ¿Sí? Ahora nuestro punto pivote está en la deformación del concreto. Recuérdense que estamos hablando del agotamiento, ¿no? Y lo que veremos es la deformación en el eje, en el acero de refuerzo en la cama inferior, ¿verdad? Para esto, pues nuevamente lo que sí debemos de hacer siempre es nuestro equilibrio de fuerzas, con ello partimos, vamos a sustituir nuestros valores a sabiendas de que tenemos nuestro bloque, sabemos de que la dimensional A pues es el equivalente ahora con este acero a compresión a la diferencia entre nuestras áreas de acero por un FY sobre 0.85 de F'C por B, ¿sí? Luego nosotros procedemos a obtener la profundidad del eje neutro, ¿sí? Ya obtendríamos aquí este valor justamente, solo con el cuidado, permítanme ustedes un segundito. Dame un segundito, disculpen ustedes. Pues sí, les decía entonces, lo único es de que sí debemos de de hacer un ajuste o una pequeña calibración dependiendo de la resistencia F'C final que vayamos a utilizar para el cálculo de nuestro valor beta 1. Recuerden que ahora ya estamos en este momento, estamos analizando estado de agotamiento, ya nos valemos nosotros de este esfuerzo equivalente con nuestro bloquecito de Windy y según la última actualización de ACI 318, pues hay que hacer este ajuste para los valores de beta 1. ¿Por qué? Pues se ha encontrado, pues obviamente que a más resistencia, el valor que nosotros logramos encontrar con el valor de beta 1, pues va disminuyendo, ¿sí? Porque el concreto se vuelve muy resistente, demasiado resistente, de tal manera que las deformaciones ya no se comportan pues como normalmente nosotros conocemos. Solo un pequeño ajuste ahí en el cálculo, en las versiones anteriores, recuerdo que no se hacía, pero pues hay que tener ese pequeño cuidado.
nada de qué complicarnos. Nosotros pues siempre estamos en resistencias, bueno, casi siempre, ¿verdad? Resistencias de 28 megapascales o menos. Pero no es una ecuación complicada. Igual, por ejemplo, si utilizaran un concreto 5000 o similar, pues también el valor de beta 1 anda como en 0.81, 82, si no me falla la memoria, pues tampoco es tan dramático el cambio, ¿verdad? Eh, Vamos a analizar en nuestro estado de agotamiento, nuevamente, pues también varios casos. En el primero, pues lo que hacemos nosotros es de que el acero de refuerzo superior en compresión está cediendo. Si está cediendo, recuérdense, lo que nos marca ese valor de está cediendo es de que el epsilon que está aquí, pues el acero de compresión, es superior al epsilon sub y. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es de que nosotros encontramos y definimos pues ya nuestros momentos, nuestra ecuación para el momento y para la curvatura, ¿verdad? En el caso B, simplemente lo que va a pasar es de que el acero de refuerzo superior en compresión no ha cedido. ¿Y qué es lo que nos va a variar? Nuevamente tenemos siempre las mismas fuerzas, pero lo que sí vamos a hacer es de que nuestra ecuación para encontrar aquí eh, nuestras deformaciones unitarias cambia, por lo tanto siempre nuestra ecuación de segundo grado también hay que ajustarla, ¿verdad? Nuevamente aquí vamos a ya despejar nuestras últimas ecuaciones, digamos que para fines prácticos y para avanzar y no atrasarnos mucho aquí en el tema de la teoría, porque pues siempre nos demoramos un poquito ahí al inicio de la clase. Estas son las ecuaciones que a nosotros nos sirven. La demostración es la que ustedes van a ver siempre en las diapositivas anteriores, eso siempre es así, pues, ¿verdad? Ahora, vamos a pasar a un pequeño ejemplo. Permítanme un segundo, solo un minutito, perdón. Muy bien. Esta sería la parte de la teoría, ¿sí? Verán ustedes que no es tan... no genera punto cambio, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda. Vamos a ver por acá. Aquí les tengo ya la ecuación. Quería buscarles algunas imágenes para pues irles haciendo un poco más gráfico, no tan monótono esto, pero creo que con esto podemos ir avanzando. Vamos a ver, si gustan, voy a ponerle pausa aquí a la grabación